Muy buenas tardes, aquí estamos como cada domingo a las 2 de la tarde preparándonos para celebrar nuestro culto de celebración cada domingo cuando celebramos la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que ahí donde quiera que estés, vamos a comenzar a adorar al Señor con esta canción, Empezar de Nuevo. Adoremos al Señor. Ayúdame. Hoy una nueva oportunidad. El ayer es pasado y mañana es futuro. Y todo lo que queda hoy es un día más para conocer un poco más, para hablar de tu lado, agarrado a tu mano sin miedo a este mundo. Viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Ayúdame con el coro. Aleluya, damos gracias a nuestro Señor por un nuevo día. Y qué mejor manera de hacerlo que adorándole. Hoy esta historia debe continuar. Aunque pasan los años, tu amor está intacto. Y todo lo que quiero yo es contigo estar. Me haces falta para respirar, porque es por tu sangre que puedo levantarme y darte las gracias. Y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana cuando sale el sol en mi ventana. Hoy empezar. Quiero mostrarte y contarte en tu pecho, regozarte, mirarte, abrazarte, y arreglarte. Cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte y amarte y perdonarte, todo es renovarte, seguirte sin cansarte. Cada día empezar de nuevo. Apreté el botón y surgiste a mi Pequeño rap, otra vez. adorando al Señor. Que esta vez correré con firmes y con cuidado para no tropezarme como hice en el pasado. Segundo con mi mano de esperanza, contigo el lado camino de confianza. Tengo mi mano puesta para levantarme, la agarro con fuerza. Es momento de despertarme, aquí voy a quedarme. Dice, y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana cuando sale el sol en mi ventana. Una vez más. Y el coro. Cada día empezar de nuevo. Cada día empezar de nuevo. Levántate de Dios. Disfruta este nuevo día que el Señor te ha regalado hoy. Vívelo como si fuera el último día. Cada día es un regalo que Dios nos da. Damos gracias a Dios. Un aplauso al Señor por este nuevo día que nos ha regalado. Queremos mandar una felicitación a Osney, que está de cumpleaños. Un aplauso ahí para Osney. Osney cumpliendo años hoy y pasado mañana. Nosley también está cumpliendo años. Así que muchas felicidades, aunque no estemos juntos físicamente.
físicamente, saben que los amamos en Cristo y estamos juntos en un mismo espíritu. Mandamos también un saludo a todas esas personas que nos ven todos los domingos, cientos, miles de personas, gracias a las redes sociales. Nos estamos comunicando, incluso personas que crecieron conmigo allá en mi barrio en Cuba me mandan a decir que están viendo las predicaciones todos los domingos. Saludos allá a Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, allá por Argentina también, en México, en fin, todos los países del mundo, todos conectados. Ahora mismo la iglesia estamos viviendo un tiempo de cuarentena, preparándonos para todas las bendiciones que Dios nos tiene preparadas una vez que nos den la luz verde y podamos nuevamente congregarnos allí en la casa del Señor. Dice la palabra de Dios que la oración es un arma muy poderosa que nos ha dejado Dios para podernos comunicar con Dios. Cuando leemos la Biblia, Dios nos habla a sus hijos. Cuando nosotros oramos, nosotros hablamos con Él. Así que ahí donde estás, ayúdame a cantar esta canción. El poder del cristiano está en la oración. Adoremos al Señor. Está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, ora siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Alaba al Rey ahora. Si el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Yo lo creo así. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal quieran destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. Una vez más. El enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta hora. Gracias, Señor. Gracias por regalarnos un día más de vida. El poder del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, ora siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Alaba lo que vive. Si el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal quieran destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. Si el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal quieran destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. Aleluya. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Si el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. Si el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tu fe herirte, pero no podrán. Gracias te damos, Señor. Gracias porque nos has dado la oración, Señor. Una oración con fe, Señor. Sabemos que tiene mucho poder. Gracias, Señor. Gracias por este día. Gracias. Y podemos comunicarnos con Él por medio de la oración. Queremos darle la oportunidad ahora al músico de León de Judá, a Robbie, así que recibámoslo con mucho aplauso. Desamparado se salvó por causa de una buena acción, y hoy nadie lo repudia. Aleluya, 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 abrazar y no habrá tanta distancia. Aleluya, 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 la ayuda de los demás grupos de adoración, ahí tú que estás al frente de ese ministerio de la alabanza, así que nos lees, si nos estás viendo, te necesitamos aquí los domingos para que vengas a ayudarnos, ayudéis, así que todos esos adoradores de León de Judá saben que son bienvenidos, así que yo pienso que ya pronto vamos a empezar a vernos, ¿no? Y a poder alabar al Señor como lo hacíamos antes. Lo creemos por fe en el nombre de Jesucristo. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Un aplauso al Señor ahí. Seguimos adorando al Señor por medio de esta adoración. Se la queremos dedicar a Yudeisi. Este es para ti. Sé que esta canción te gusta mucho, así que disfrútala ahí donde estás. Se titula Admirable. Adoremos al Señor.
Ayúdame a adorar al Señor. Mi soy de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi Padre. Confiéselo ahí con tu boca donde está. Y es su Hijo, admirable consejero, Oh, sí. príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi Padre. Oh, sí, Señor. Y yo su hija, admirable consejero, Gracias te damos, Señor, en esta hora. príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad, admirable consejero, Gracias te damos, Señor, en este día. príncipe de paz, Gracias, Señor, por la cruz del Calvario. es aquel que se hizo carne, Gracias por la sangre derramada por nosotros, los pecadores. lleno de gracia y verdad. Te damos Es la por tu gracia que estoy de pie. ¿Cuántos pueden decir en esta hora que están de pie por la gracia de Jesucristo? Que aún en tiempo de la prueba, en tiempo de dificultades, el Señor ha sido fiel y su mano diestra nos ha sostenido. Solamente por la gracia de Dios es que podemos decir hoy que
todavía estamos en Dios. Por la gracia del Señor saldremos de esta. Seremos más que vencedores en Cristo Jesús. Gracias, declárate libre ahí donde estás, libre del pecado, libre de las cadenas que te atan al pasado. Oh, sí, libre de enfermedad somos en Cristo. Ninguna plaga tocará la morada de un hijo de Dios. En el nombre de Jesucristo, por su sangre, por su llaga, somos nosotros santos y salvos. Gracias, mi Señor. Gracias porque somos libres. Somos libres en Cristo. Levanta tus manos ahí donde estás y ayúdame a alabar al Señor en esta hora. Príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Damos gracias al Señor en esta hora. Gracias te damos, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de haber podido alabar y glorificar tu nombre, Jesús. Permite que esta palabra, Señor, que tu pueblo va a escuchar ahora, Señor, que pueda servir de bendición, Señor. Te pongo en tus manos, Señor, sabiendo, Señor, que esta palabra no regresará vacía a ti, Señor. Con un carbón encendido en mis labios, Señor, porque tu pueblo está hambriento, sediento, Señor, de una palabra de amor, de fe y esperanza, Señor. Humildemente me pongo en tus manos, Señor, sabiendo que cumplirás, Señor, tu propósito en nuestras vidas, Señor. Te damos las gracias en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un aplauso al Señor en esta hora. Para lo que es el plato fuerte de hoy, la palabra. Tengo una palabra poderosa para ti en esta hora. No te muevas de ahí donde estás. Comparte esta transmisión en vivo con amistades que tienes en diferentes lugares del mundo, porque alguien necesita escuchar esta palabra. Esta predicación la he titulado Sanado por la fe de terceras personas. Vamos a ver en la Biblia hoy, te voy a hablar de 3 personas que fueron sanadas en la Biblia porque otros tuvieron fe por alguien que no podía tener fe él mismo porque estaba enfermo, incluso porque estaba muerto. Y vamos a ver cómo la mano poderosa de Dios hace un milagro en la vida de estas 3 personas por la fe de otras personas. Yo no sé si ahora mismo tú tienes un familiar que está enfermo, pero te tengo que decir que por tu fe ese familiar tuyo puede ser sanado en el día de hoy. En el nombre de Cristo lo creemos. Quiero invitarte a que abras tu Biblia ahí donde estás, al Evangelio de Lucas. Las 3 historias que vamos a escuchar hoy se encuentran ahí en el Evangelio de Lucas, escritas. Este libro fue escrito por el médico Lucas. Así que quiero invitarte allí a Lucas capítulo 7. Vamos a leer los versículos del 1 al 10. Mira lo que dice la palabra de Dios. Jesús sana al siervo de un centurión romano. El pueblo de Israel se encontraba bajo el dominio romano, Robert. Y un centurión era una persona de autoridad allí en el imperio romano que tenía bajo su autoridad a 100 soldados. Por eso es que se le llama centurión, que viene de la palabra centuria, que quiere decir 100. Este centurión romano tenía uno de sus soldados enfermo. Dice que amaba a ese siervo de él como si fuera su propio hijo. Y este muchacho estaba muy enfermo. Y este centurión, a pesar de no ser judío, a pesar de no creer supuestamente en el Dios de nosotros, ellos creían en otros dioses los romanos. Sin embargo, yo hablar de un tal Jesús que hacía milagros. Y ese día viene y acude a Jesús para que sane a su siervo.
Y ese mismo Jesús es el que yo vengo a predicarte hoy. No sé si tienes un familiar enfermo o si tú mismo o misma estás enferma. Pero yo te tengo que decir hoy que ese Jesucristo que te vine a predicar hoy tiene poder para sanar esa enfermedad que tú tienes. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Después que Jesús hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en la ciudad de Capernaum. Y el siervo de un centurión romano, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Quiere decir que este siervo estaba enfermo y a punto de morir, estaba grave, estaba en coma. Dice que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos judíos para que le rogaran a Jesús que viniese y sanara al siervo. Versículo 4. Dice que estos ancianos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole: Señor, este centurión romano es digno de que le concedas este deseo, de que sanes a su siervo, porque ama a la nación judía. Quiere decir que este romano sentía amor, sentía compasión por la nación judía, y nos ha edificado una sinagoga, a lo que nosotros llamamos templo, a lo que nosotros la iglesia de hoy llamamos templo. Los judíos se congregan en sinagogas, y dicen que este centurión romano le había construido a los judíos una sinagoga para que ellos se congregaran. Nos hace falta a nosotros también encontrarnos, ¿verdad? Un centurión romano, a ver si nos construye un templo a nosotros para que nos podamos congregar como se congregaban ellos allí en Jerusalén. Mira lo que dice el versículo 6. Y Jesús se fue con ellos, se fue con los ancianos. Pero miren esto, cuando ya no estaban lejos de la casa del centurión, dice que éste le envió a unos amigos para que le dijeran a Jesús: Señor Jesús, no te molestes, pues no soy digno de que entres en mi casa. Este centurión romano no se consideraba digno de que Jesús entrara en su casa. Este hombre estaba reconociendo a Jesucristo como el Hijo de Dios. Dice la palabra de Dios que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y tú crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Esa es la oración de fe. Este centurión romano no solamente amaba la nación judía, no solamente les había construido una sinagoga, sino que no se sentía digno de que Jesús entrara en su casa porque lo reconocía como el Hijo de Dios. Mira lo que dice el versículo 7. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a verte, pero di la palabra. Le manda a decir el centurión romano, miren esto que poderoso: pero di la palabra y mi siervo será sano. Este centurión romano, el judeano, tenía la fe necesaria para creer que Jesús tenía poder para declarar una palabra de fe y su siervo allá en la casa iba a ser sano. Le pregunto a ustedes hoy, ¿creen ustedes que Dios tiene poder para declarar una palabra de sanidad sobre ti hoy? Pues yo, en el nombre de Jesucristo, voy a declarar una palabra de sanidad para ti, persona que me estás viendo en esta hora. Yo no sé cuál es tu problema de enfermedad, si es un problema en tus órganos, en la piel, yo no sé, Dios sí lo sabe, pero yo hoy en el nombre de Cristo quiero soltar una palabra de sanidad para que allí donde tú estés seas sano en el nombre de Cristo. Si tú lo puedes creer, serás sano. Así que une tu fe a la mía para esa situación que te tiene agobiado, que te tiene triste, se resuelva hoy en el nombre poderoso de Jesucristo. Mira lo que dice el versículo número 8. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, dice el centurión romano, y tengo soldados bajo mis órdenes. De hecho, tenía 100 soldados bajo sus órdenes. Y le digo a uno, ve y va, y al otro, ven y viene, y al otro le digo, haz esto y lo hace. Quiere decir que él reconocía, el centurión romano, que él tenía autoridad, poder para dar órdenes, pero no tenía poder ni autoridad para sanar a su siervo. ¿Quién es el único que tiene autoridad y poder para sanarlos? Jesucristo. Por eso fue que tuvo que acudir a él. Dice que Jesús, al ver esto, se maravilló y se volvió a sus discípulos y le dijo: os digo que ni aún en Israel he visto a una persona con tanta fe
como este centurión romano. Quiere decir que ni los mismos seguidores de Jesús ni sus mismos discípulos tenían tanta fe como un extranjero, como este centurión romano. Te pregunto hoy, ¿tienes tu fe para creer que Jesucristo tiene poder para sanarte, para resolver tu situación? Mira, la fe es la moneda de nosotros los cristianos. Si no tenemos fe no podemos hacer nada, porque la fe es la que activa el poder sanador de Dios en nuestras vidas. En una ocasión estaba Jesús predicando y una mujer se le acercó por detrás y ella en su mente dijo: si yo toco el manto de Jesús, yo seré sana. Y nadie sabía lo que esta mujer estaba pensando. Y Jesús estaba rodeado de multitudes de personas, y cuando ella lo tocó, dice que salió poder de Jesús, y Jesús se mira y le pregunta a la gente: ¿quién fue el que me tocó? Y Pedro le dijo: ¿cómo que quién te tocó si todos te estamos tocando? Y dice: no, pero hay uno que me tocó de una manera diferente, porque yo sentí, dice Jesús, que salió poder de mí. Quiere decir que si tú tienes fe hoy para creer que Jesucristo tiene poder para sanarte, para salvarte, ocurrirá un milagro en tu vida. Dice que al regresar a casa, los que había enviado el centurión romano hallaron que el siervo había sido sanado. Dame un aplauso a mi Cristo en esta hora. Esa es la primera historia que quería compartirte en el día de hoy. Un centurión romano que no pertenecía a los judíos, pero creyó que Jesucristo era el Hijo de Dios y acudió a él en busca de ayuda para poder sanar a su siervo. Te pregunto yo hoy, ¿a quién vas a acudir hoy tú? ¿A los hombres o a Jesucristo? Yo estoy seguro que si vienes a Cristo hoy, no sé cuál es el problema que tienes en tu vida, estoy seguro que Él resolverá tu situación si tú lo puedes creer. Dice la palabra de Dios que todo es posible si podemos creer. El mejor amigo de Jesús murió, y cuando Jesús llegó allí, llevaba 4 días muerto, fue Lázaro. Y la hermana, una de las 2 hermanas, Marta, le dijo a Jesús: Señor Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Y el Señor le respondió: ay, Marta, Marta, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. ¿A cuántos de ustedes les gustaría ver la gloria manifestada en su vida? Te tengo que decir hoy, en el nombre del Señor, que para ver la gloria de Dios en nuestras vidas, tenemos que creer, tenemos que tener fe. La segunda historia que te quiero compartir hoy se encuentra ahí mismo en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 8. Vamos a avanzar un poquito en la Biblia. Vamos a leer a partir del versículo 40. Capítulo 8 de Lucas, versículo 40. La hija de Jairo. Este Jairo sí es un señor judío. Ya vimos un milagro en la vida de un siervo de un centurión romano. Ahora vamos a ver un milagro en la vida de la hija de un judío. Este señor se llamaba Jairo. Mira lo que sucedió ese día a partir del versículo 40, capítulo 8 de Lucas. Dice así la palabra de Dios. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo a Jesús, que era principal de la sinagoga allí en Jerusalén. Era uno de los encargados, no dice el puesto que tenía, pero debe haber sido como un diácono que estaba responsable allí de la sinagoga en Jerusalén. Y postrándose a los pies de Jesús, a los únicos que nosotros nos postramos es a los pies de nuestro Señor. Nosotros no nos postramos a los pies de ningún hombre. Quiere decir que este hombre, Jairo, estaba reconociendo a Jesucristo como el Hijo de Dios, porque se postró a sus pies y dice que le rogaba que entrara a su casa. Este hombre, lo contrario del centurión. El centurión no se sentía digno que Jesús entrara en su casa, pero este sí le rogó a Jesús que entrara en su casa. Vamos a ver por qué. Porque tenía una hija única hija, los que tienen un solo hijo que me están viendo, una única hija como de 12 años que se estaba muriendo. Papá, mamá que me estás viendo, para que más o menos puedas visualizar esta historia conmigo. Imagínate tu único hijo, tu única hija muriéndose. Ya fuiste a todos los médicos habidos y por haber y no te han dado ningún tipo de esperanza. La única que te queda es Cristo. Y este señor Jairo viene a Jesús
Y dice que mientras iba, la multitud le oprimía. Voy a avanzar un poquito más adelante al versículo 49. Dice que aún estaba hablando Jairo con Jesús cuando vino uno de la casa del principal a decirle: Jairo, tu hija ya se murió. ¿Ok? Tu hija ya se murió. No molestes más a Jesús. Los negativos. Esas son la gente que tenemos que apartarnos de ellos, de dar los negativos. Oye, no vayas a comprar una casa que ya a mí el banco me dijo que no, y como mismo a mí me dijo que no, a ti te va a decir que no. Oye, no vayas a abrir este negocio porque ya fulanito abrió uno y no le dio. El negativo. Aquí más viene un negativo y le viene a decir a Jairo, el papá de la niña enferma, que se estaba muriendo, y le dijo: no molestes más a Jesucristo porque ya tu hija se murió. Como les decía el domingo pasado, Dios nos deja un 50% a nosotros y después viene Él con su 50%. Él te da cordel para ver cuáles son tus fuerzas. Y cuando ya tú ves que no puedes más, cuando ya tú ves que se te acabó el mundo, que tienes un mar delante, que te crees que tienes el agua al cuello, entonces ahí es cuando entra Jesucristo y te dice: apártate para el lado que ahora me toca a mí, de aquí en adelante. Y aquí viene este señor de la casa de Jairo y le dice a Jesús, le dice a Jairo: no molestes más a Jesucristo porque ya tu hija se murió y no hay nada que se pueda hacer. Versículo 50. Oyéndolo Jesús le dijo: Jairo, no temas, cree solamente y tu hija será salva. Persona que me estás escuchando, este versículo 50 es para ti. Mira lo que te está diciendo la palabra de Dios hoy. Cuando tú crees que estás encerrado en tu casa, que perdiste el trabajo, que tuviste que cerrar el negocio, que ya parece que todo está perdido, que tienes el agua al cuello, mira lo que te dice la palabra de Dios. Recibe esta palabra que te está dando el Señor. Yo solamente soy su instrumento. Recíbela en el nombre de Jesús. No temas, te está diciendo el Señor. Cree solamente. Eso es lo único que tú tienes que hacer. Creer, tener fe que Dios tiene poder para resolver esa situación. Cree solamente y será salva tu hija, le dice Jesús a Jairo. Dice que entrando en la casa de Jairo, Jesús no dejó entrar a nadie consigo. Cuando llegó a la casa, ningún negativo quiero alrededor de mí. Cuando vayas a hacer algo en tu vida, cuando vayas a orar por un enfermo, cuando vayas a abrir un negocio, cuando vayas a hacer algo, cerciórate que las personas que están contigo, que las personas que te rodean comparten tu fe, que están en la misma página contigo. Dale un aplauso a Cristo. Yo no sé a quién yo le estoy hablando hoy. Dice que Jesucristo no dejó entrar a ningún negativo con él en el cuarto donde estaba la niña supuestamente muerta. Pero Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que viene a mí, aunque esté muerto, vivirá. Quiere decir que Jesucristo mismo, Él es la resurrección y la vida. Quizás ahora mismo tú te sientes muerto en vida porque perdiste el trabajo, cerraste el negocio, no te has podido congregar más. El Señor te está diciendo hoy: yo soy la resurrección y la vida. Y si tú vienes a mí, aunque estés muerto físicamente, mentalmente, emocionalmente, vivirás. Y dice que entonces Jesús no dejó entrar a nadie consigo al cuarto de la niña. Miren a las únicas personas que se lleva a Jesús con él: a Pedro, a Jacobo y a Juan. Te pregunto, ¿cuántos discípulos tenía Jesús del grupo más cercano? Eran 12, pero no todos tenían fe. Recuerden que Tomás dijo: hasta que yo no lo vea, yo no creo. Quiere decir que a Tomás no lo invitó David. ¿A quién invitó? A Juan, a Pedro y a Jacobo. Jacobo y Juan eran hermanos. ¿Y a quién más? Y a los padres de la niña. Cuando vayas a visitar la iglesia de Cristo a una persona enferma, cerciórate de llevarte contigo a personas que compartan tu fe, que crean que Dios tiene el poder para hacer la obra. Cuando vayas a comprar una casa, cuando vayas a comprar un carro, cuando vayas a abrir un negocio, cualquier cosa que vayas a hacer, cerciórate que las personas que van contigo son positivas y que comparten tu fe. Dice que todos lloraban y lamentaban allí en la casa de la niña su muerte, pero Jesús les dijo a todos los que estaban allí: no lloren, porque la niña no está muerta, sino que está
Dormido. Está durmiendo. Recuerden que nosotros los cristianos no morimos, porque ya Jesucristo venció la muerte en la cruz del Calvario. Si tu corazón dejara de latir hoy, no vas a morir, lo que vas es a dormir. Y el mismo Jesucristo que ahora va a despertar a la niña de Jairo, va a ser el mismo que te va a despertar si tu corazón dejara de funcionar. Porque dice la palabra de Dios que ni aún la muerte nos puede separar de Dios. Ya nosotros vencimos la muerte con Cristo en la cruz del Calvario. Dice que entonces Jesús les dijo: no lloren, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y ustedes saben qué hicieron las personas que estaban allí. Los que no dejó entrar, dice que se burlaban de Jesús. ¿Cuántas personas se burlan de nuestra fe? Yo no sé, a mí me han dicho hasta fanático. Te han dicho fanático. Pero cuando a mí me dicen fanático de Cristo, a mí no me están ofendiendo. Yo no sé si tú te sientes mal, porque dice Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque para los que se pierden es perdición. Sin embargo, para nosotros los cristianos es salvación y vida eterna. Se burlaban de Jesucristo los que estaban allí. ¿Cómo no se van a burlar de ti y de mí? Pero a mí no me importa que se burlen de mí, porque yo sé que tengo la verdad, que es Jesucristo. Tengo la salvación y tengo la vida. Dame un aplauso a Cristo ahí donde está, si puede aplaudir en esta hora. Miren cómo termina esta preciosa historia. Dice que todos lloraban y Jesús le dijo que estaba dormido en enfermo y se burlaban de él. Mas Jesucristo tomó a aquella niña por la mano y clamó al Padre y le dijo a la niña: niña, levántate. En arameo, Chalita Kumi, ¿cómo es? Chalita Kumi, le dijo Jesús en arameo. Le dijo allí Jesús, tomó a la niña por la mano y le dijo: niña, a ti te digo, levántate y anda. Y dice el versículo 55, dice: entonces el espíritu de la niña, mire qué interesante esto, el espíritu de la niña volvió a ella e inmediatamente se levantó y él mandó que le diese a comer. ¿Por qué estaba muerta la niña? Porque el espíritu, no el Espíritu Santo, el espíritu de ella. Todos nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. El espíritu es nuestra vida y el alma tiene que ver con nuestras emociones y sentimientos. El día que Dios creó al hombre del polvo, dice que sopló aliento de vida. Ese soplo de vida es el espíritu. Y la muerte es que se separa el espíritu del cuerpo. Dice que el espíritu había salido de esta niña y Jesucristo le ordenó a ese espíritu que regresara a la niña. Y fue cuando ella recobró la vida. Dale un aplauso a mi Señor ahí donde está. Esa es la segunda historia que quería compartir contigo hoy, la historia de la hija de Jairo. Hemos visto hoy 2 milagros realizados por Jesús por la fe de terceras personas. Por la fe del centurión se sanó su siervo. Por la fe de Jairo se sanó su hija. La tercera historia te la voy a comentar. No la voy a leer porque no te la voy a leer porque me la sé bastante de memoria. Sí, vamos a leerla porque tenemos tiempo todavía. Vamos allí mismo a Lucas, al capítulo 5. Un poquito más atrás, vámonos allí a Lucas, al capítulo 5, versículos del 17 al 25. Miren qué historia esta más preciosa, y ya con esta vamos resumiendo de estos 3 milagros que realizó Jesús por la fe de terceras personas. Así que tú y yo hoy nos vamos a unir en fe y vamos a orar por todas esas personas que hoy están sufriendo por la enfermedad del coronavirus. Porque cuando yo veo personas que ni conozco por la televisión, yo oro por esa persona en el nombre de Cristo y pido sanidad. Cuando alguien por las redes sociales me manda que ore por su papá, por su mamá, por su hermana, incluso me mandan fotos, yo oro por esa persona en el nombre de Cristo y declaro sanidad sobre su vida. ¿Por qué? Porque tú y yo como iglesia de Cristo, Dios nos ha dado la autoridad, el poder de en su nombre hacer milagros. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el mismo Dios de los apóstoles es el mismo Dios de la iglesia de Cristo. Si tú y yo no tuviéramos al Espíritu Santo, no pudiéramos hacer nada. Por eso tú y yo, hermano que me estás escuchando, hermano en la fe, iglesia de Cristo, que tienes al Espíritu Santo, vamos a unirnos tú y yo en el día de hoy para orar por todas esas personas que están
siendo afectada por este virus que nos ha estado afectando al mundo entero. Mira lo que dice Lucas capítulo 5 a partir del versículo 17. Jesús sana a un paralítico. Miren qué interesante. Dice: aconteció un día que Jesús estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea en Jerusalén. Y el poder de Dios, el poder del Señor estaba con Jesús para sanar. Yo te tengo que decir en el día de hoy que ese mismo poder que estaba sobre Jesús está sobre ti y está sobre mí. Porque no es lo que tú eres ni lo que yo soy, es el que vive dentro de nosotros, el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo que está dentro de ti y de mí nos da poder y autoridad para poder imponer nuestras manos sobre los enfermos, y dice la palabra de Dios que se sanarán. Versículo 18. Y sucedió que un hombre que traían en un lecho, en una camilla, a un hombre que estaba paralítico, y procuraban llevarlo dentro y ponerlo delante de Jesús. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el techo le bajaron con el lecho, con la camilla, poniéndolo en medio delante de Jesús. Vamos a tratar de visualizar lo que está pasando. Hay un grupo de personas reunidas así en una sala como esta. Está lleno, ya no cabe más nadie en esa casa. Tienen a un paralítico, una persona que no puede caminar, parapléjico, y no hay forma de ayudar. Si hubiera sido aquí, te hubieran roto el techo. Dice que subieron a este paralítico por el techo, abrieron un hueco, ya tú sabes, eso te iba a costar unos cuantos dólares de la reparación, y le pusieron a aquel paralítico delante de Jesús, donde estaba predicando, así como estoy yo ahora mismo aquí. Miren lo que sucedió. Dice que al ver Jesucristo la fe de los amigos, porque aquel hombre no se podía valer por él estaba inválido, era la fe de los que lo habían traído allí. Estamos predicando hoy la fe de terceras personas, ¿ok? Dice que al Jesús ver la fe de aquellas personas, le dijo al paralítico: hombre, tus pecados te son perdonados. En vez de Jesús decirle: te sano en mi nombre o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le perdona los pecados. Aquello fue un escándalo para los escribas y fariseos que estaban allí. Miren lo que sucedió. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar en sus mentes diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Quiere decir que estos escribas y fariseos no creían que Jesucristo era el Hijo de Dios. No puede haber un milagro, escucha bien, persona que me estás viendo, no puede haber un milagro en nuestra vida si no reconocemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, si no creemos que Él tiene poder para hacerlo. Jesucristo no pudo hacer milagros en su pueblo donde Él nació, porque la gente decía: este es un farsante, este yo lo vi aquí cuando era niño que jugaba bola con mi hijo, jugaba trompo, empinaba chiringa y hacía de todo en el barrio. ¿Cómo ahora va a venir a decir que es el Hijo de Dios? Por eso Robert no pudo hacer milagros en su pueblo. Por eso a mí me ha sido tan difícil ser el pastor de mi familia, porque ellos no me ven como el pastor, ellos me ven como el hermano, me ven como el tío, como el primo Robert, ¿verdad? Por eso es que Jesús dijo: nadie es profeta en su propia tierra. Jesús lo padeció, yo lo padecí, quizás tú lo estás padeciendo también. Quizás amigos tuyos que antes iban contigo a la fiesta y se emborrachaban contigo y cogían droga y hacían de todo, y ahora dicen: ahora tú eres cristiano. No te creen. ¿Por qué? Porque ellos no pueden creer que haya habido un cambio redentor en tu vida y en la de ellos no. Pero ellos no han conocido al Cristo de la salvación. Así que damos un aplauso al Señor. Ahora, por medio de tu vida, por medio de tu testimonio, tus amigos, tu familia va a venir a los pies de Cristo. Por eso no hay mejor predicación, no hay mejor sermón que nuestras propias vidas. No hacemos nada con predicar muy lindo y conocer la palabra de Dios desde el Génesis hasta el Apocalipsis si nuestra vida no respalda lo que predicamos, lo que vivimos. Tú y yo tenemos que ser un reflejo de Cristo. La gente no podrán ver a Cristo físicamente, pero te pueden ver a ti y a mí. Tú y yo somos los ojos de Cristo aquí en la tierra, los oídos, la nariz, la boca, las manos, los pies. Mira lo que dice el versículo 22. Dice que entonces Jesús dijo, conociendo los pensamientos de los escribas y fariseos,
les dijo, ¿qué caviláis ustedes en sus corazones? Fíjense si era el Hijo de Dios que podía adivinar lo que estaban pensando en sus mentes y lo que estaban sintiendo en sus corazones. ¿Quién puede hacer eso si no se Dios? No ha surgido la palabra en nuestras bocas y ya Dios sabe lo que tú y yo vamos a hablar. Dice que la Biblia que de la misma manera que los cielos son más altos que la tierra, así mismo son los pensamientos de Dios más altos que nuestros pensamientos. Dice Jesús que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados o levántate y anda. Le pregunta allí a los fariseos y escribas. Entonces Jesús le dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico Jesús, a ti te digo, toma tu lecho y vete a tu casa. Y dice que al instante se levantó el paralítico en presencia de todo el mundo y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando el nombre de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor en esta hora! Allí Jesucristo hemos podido ver hoy cómo el poder de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Hermano que me estás viendo, cristiano, porque te lo digo por experiencia propia. Cuando alguien me dice algo, yo sé, mira qué interesante esto, cuando alguien nos diga algo, usted le va a decir, la Biblia dice la palabra de Dios. Vamos a rebatir todo lo que nos digan los hombres, las opiniones de los hombres, con lo que dice la palabra de Dios. Alguien me decía en estos días, no, pero la palabra de Dios la escribieron hombres. Sí, pero no fueron hombres cualquiera. Fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. Fueron alrededor de 40 hombres que Dios escogió para que escribieran la palabra de Dios, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Así que cuando alguien te diga algo, no te metas en discusiones vanas que no conducen a nada. Si solamente dice la palabra de Dios. La Biblia dice, cuando Satanás se tentó a Jesús, Jesús le decía, escrito está. Dice la palabra de Dios. No, pero yo me quiero casar con una muchacha que es de otra denominación o que no va a ninguna iglesia. Sí, pero dice la palabra de Dios que los yugos desiguales no funcionan. No, pero yo creo que yo puedo tomar y yo puedo fumar y yo puedo... Bueno, dice la palabra de Dios que por su fruto los conoceréis. Tiene que haber un cambio redentor en tu vida. ¿Cuál es la mejor manera de demostrarle al mundo que ahora somos cristianos? Tiene que haber un nuevo nacimiento. Dice la palabra de Dios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Quiere decir que lo que antes tú hacías, ya no lo haces. Y con las personas con las que tú te reunías, ya no te reúnes. ¿Por qué? Porque ya no tienen cosas en común. Yo tengo muchos amigos a los cuales amo y hace años que no veo. Los amo con todo mi corazón. Pero ya no me invitan a su fiesta. ¿Por qué? Porque ya yo no tomo, yo ya no fumo, no me interesan las drogas, no me interesan las fiestas del mundo, no me interesa la música secular que habla de sexo, habla de droga. A mí me interesa la música que alaba a Cristo. Y con esta canción que escogí para resumir este sermón en esta tarde, quiero que la cantes conmigo. Se titula Creeré. Quiero que te unas conmigo en el día de hoy a creer que Jesucristo tiene poder no solamente para sanarte a ti, sino para sanar a terceras personas, porque tú y yo hoy nos vamos a unir en una misma fe, en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Alaba al Señor ahí donde estás con esta canción. Creeré. Gracias por su entusiasmo. Canta conmigo esta canción ahí donde estás. Une tu fe a la mía y vamos a creer que juntos vamos a salir. No hay fuerzas para continuar. Has pasado
Cierra tus ojos ahí donde estás. Gracias te damos, Señor. Gracias porque nos hemos podido congregar un domingo más, Señor. Gracias porque, aunque no estamos con la mayoría de nuestros hermanos en Cristo, Señor, nos unimos hoy en un mismo espíritu, en una misma fe, Señor. Queremos unir nuestra fe en el día de hoy para orar por aquellas personas que han sido afectadas por este virus, pero te damos las gracias porque nuestra familia no ha llegado, porque nuestra congregación no ha llegado, Señor. Oh, sí, sí. Gracias te damos, Señor, porque tú has sido fiel, aun cuando nosotros hemos dudado, aun cuando nosotros hemos flaqueado, Señor. Tú te has mantenido fiel a tu palabra, Señor, y nosotros la hemos creído. Dice tu palabra que aunque caigan 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, a nosotros, tus hijos, no llegará. También dice tu palabra, Señor, que tú enviarás a tus ángeles acerca de nosotros para que nos guarden en todos nuestros caminos, Señor. Tomamos precauciones, Señor, nos lavamos las manos, nos cubrimos la cara con una máscara, pero sabemos que nuestra esperanza eres tú. Como dijo el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro, nuestro socorro, viene de Jehová de los ejércitos, que hizo los cielos y la tierra. A ti te adoramos, Señor, en el día de hoy. Y tu pueblo dice, amén, Y amén y amén. Un aplauso a mi Cristo.
estimada persona que nos estuviste escuchando. Nos vemos el próximo domingo a las 2 de la tarde y Dios mediante pronto nos vamos a poder reunir. Que Dios te bendiga y que tengas un día excelente en el nombre del Señor.